Canarias ha hecho valer su voz en Madrid con la elaboración de un plan para contener la inmigración irregular en las islas. Las instalaciones del Ejército de Barranco Seco se están preparando para acoger hasta 800 migrantes. La ministra Carolina Darias y el presidente canario Ángel Víctor Torres han presentado las medidas con las que se hará frente a esta crisis migratoria. Y medidas también en Tenerife para frenar los contagios de la COVID. La presión asistencial en las UCI ha llevado a limitar aún más la movilidad ciudadana y las sanciones a quienes las incumplan. La isla registra la mayor incidencia del coronavirus de todo el archipiélago. El Cabildo va a intensificar los cribados y reforzará el rastreo de los asintomáticos. Canarias se adelanta al resto del país y ya desde este 14 de noviembre exigirá certificados de PCR negativos a los que nos visiten. La patronal y el alquiler vacacional insisten en el control que comience en puertos y aeropuertos. Aplauden la medida y piden que se establezca de forma homogénea para garantizar los corredores aéreos con el archipiélago. Corredores que pueden seguir la senda del turismo de crucero. Este es el primero que ha comenzado su periplo entre islas con estrictos protocolos de seguridad. El sector confía en que el éxito del plan puesto en marcha ayude a normalizar una actividad que genera millones de euros en el archipiélago. Cerca del 9% de la población en Canarias tiene diabetes. Por eso, Ana Trabadelo ha sido la embajadora de Ponte en mis zapatos, una campaña de radio-televisión canaria para concienciar sobre la diabetes. El archipiélago registra la mayor incidencia en la población de todo el país. El sedentarismo y la mala alimentación explican por qué 1 de cada 10 canarios sufre esta patología. Después lo vemos. ¿Qué tal? Buenos días, ya lo han visto. El muelle de Arguineguín comenzó la semana completamente desbordado por la llegada de más de 2.000 migrantes en solo 48 horas. El gobierno canario anunciaba un plan estatal para hacer frente a esta situación. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, por su parte, apunta a Europa como responsable de esta crisis migratoria. En el muelle faltan medios materiales y humanos. La Policía Nacional, que trabaja a pie de muelle, pide un alojamiento digno para los migrantes y refuerzo de personal. Ahora mismo la situación es crítica, estamos totalmente desbordados, es una situación límite. Ahora mismo hay más de 1.800 personas inmigrantes en Arguineguín y anoche fueron custodiados únicamente por 9 policías. Muchos de ellos durmieron además fuera de las carpas al raso. Es imposible, dice, que se controlen las zonas de aislamiento de los positivos por COVID y ya hay personas que se han contagiado en el campamento. Los médicos lo confirman. Que dentro de la zona de mujeres había 2 mujeres con PCR positiva desde hacía 15 días, conviviendo con otras 3 que referían o no tener PCR todavía realizada o que había sido negativa. Además, cuando yo llego a la zona no hay control de entrada y salida y había un grupo de chicos que a mi llegada se dispersan. Este lunes se han producido algunos momentos de tensión, aunque desde la Policía Nacional declaran que han sido excepcionales. Aseguran que el jueves llegarán inspectores de Madrid para hacer una valoración de la situación en Arguineguín. Récord histórico de llegada de personas a las islas en 48 horas. Estamos trabajando en condiciones terribles, no tenemos capacidad para dar respuesta a todo esto y aún así, dentro de muchas dificultades, intentamos dignificar la vida de las personas. Alrededor de 2.000 personas vuelven a estar en el muelle de Arguineguín. Europa no quiere que estas personas se deriven hacia el continente y nosotros nos tenemos que rebelar contra esa situación. Canarias no puede convertirse en una cárcel para estas personas. Y hace falta una inmediatez y urgente respuesta para desmantelar Arguineguín
en pocas semanas, dijo el ministro, y por tanto yo apelo a esa urgencia. 2.188 migrantes solo este fin de semana, 1.461 el sábado y 727 el domingo a bordo de un total de 58 pateras. Todas las islas están afectadas salvo La Palma. A Tenerife llegaron 271 migrantes. A Lanzarote, al Muelle de las Cebollas, arribaron 21 personas y en islas como La Gomera, donde en este año no habían llegado ninguna embarcación, son ya 2 con más de 100 migrantes, varios de ellos positivos en COVID-19. Establezcan convenios de colaboración, convenios de cooperación para alejar las mafias y que los gobiernos de los estados respectivos se impliquen. También al Hierro, 2 cayucos han sido interceptados con 207 migrantes a bordo, entre los que hay que lamentar un fallecido. Están en la residencia de estudiantes y las 49 personas que llegaron el día de ayer al puerto de La Estaca están ahora mismo en el polideportivo de Valverde. Por último, a Fuerteventura, una patera con 25 migrantes procedentes del Ayun. Si echamos la mirada atrás, vemos que en la crisis de los cayucos de 2006 se contabilizaron en todo el año más de 39.000 personas. En el año 2018 y 2019 las cifras bajaron para volver a crecer en este 2020, superándose ya los 13.500 migrantes. Repunte migratorio cuyas circunstancias complica la COVID-19. Que están llevando gente a hoteles. Estamos pidiendo eso, que nos cedan las instalaciones, que nos cedan, los terrenos, al menos para que de forma inmediata y urgente se pueda levantar un campamento, y si no por defensa, pues por lo menos por Cruz Roja, como el que querían levantarse en el muelle de Arinaga, para darle dignidad a estas personas. Al Estado y a la Comisión Europea ha remitido una carta a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario. El departamento pide más medios para poder atender a los más de 1.500 menores no acompañados que actualmente se alojan en residencias autonómicas. La Consejería plantea una línea financiera propia dentro del nuevo Pacto de Migración y Asilo Comunitario y una ayuda del Fondo Social Europeo, por ser este un problema de toda Europa. La carta fue enviada el mismo día en el que se retomaron los vuelos de repatriación. Es el momento en el que el avión aterriza en Mauritania. En estas imágenes cedidas a Televisión Canaria por la cadena SER se puede observar cómo los 22 migrantes descienden del avión. Se trata de un grupo de jóvenes que llevaba semanas en el centro de internamiento de Barranco Seco, en Gran Canaria. Entendemos que las personas que van a ser devueltas son aquellas que se encuentran retenidas en los centros de internamiento y no cualquier otra persona que se encuentra actualmente, por ejemplo, en los dispositivos de acogida humanitaria de emergencia, que es donde mayoritariamente están yendo las personas que llegan por costas a Canarias. Solo uno de los jóvenes deportados es de Mauritania, 20 pertenecen a Senegal y uno a Guinea-Conakry. Las autoridades mauritanas los dejarán solo en los países con los que comparten frontera, en caso de que no la compartan lo más cerca de su lugar de origen. En este caso entendemos que solo con Senegal, pero igualmente es muy ágil en esa actuación, es decir, los colocan en la frontera y las personas normalmente en ese momento pues a buscarse la vida. En los 3 primeros meses del año, 162 personas fueron deportadas, como ven en estas imágenes de enero. La mayoría eran malienses. La medida fue duramente criticada, ya que Naciones Unidas ha recomendado que estos ciudadanos no sean deportados dada la inestabilidad y violencia que se vive en su país. Ante esta crisis y con fines humanitarios, el Cabildo Herreño ha cedido de manera provisional sus instalaciones del Centro Deportivo de Valverde para acoger migrantes. En la actualidad alberga a 50 de los casi 200 que permanecen en la isla tras llegar en cayucos. La crisis migratoria ha sido un problema que ha asolado Canarias, el Hierro no ha salido indemne y al final desde el Cabildo Insular del Hierro lo que se ha hecho es prestar cualquier instalación y la disposición al Estado, que es el actual competente, y eso es lo que ha pasado en este caso con el centro deportivo y dada la urgencia ocasionada este fin de semana. El pasado lunes comenzó de forma telemática la World Travel Market de Londres. En Canarias fue el día de presentación de una sociedad de inversión colectiva para la reconstrucción turística del archipiélago. Los empresarios proponen financiar con fondos de la RIC proyectos que apuesten por la sostenibilidad.
Un grupo de empresarios canarios ha formado una sociedad que pretende administrar el capital de los inversores. Muestran las ventajas de la Reserva de Inversiones de Canarias a quienes buscan financiación. Creen que es una oportunidad para reconstruir, por ejemplo, el sector del turismo, que la pandemia redujo a cero. Nosotros damos préstamos con una carencia durante todo el plazo, 6 años, con lo cual les permitirá afrontar esta crisis en sus cuentas de resultados, y es a partir del sexto o séptimo año cuando empezarán a pagar su inversión. Pretenden captar una media de entre 50 y 100 millones al año de capital. Ya trabajan con 5 proyectos en las islas relacionados con el turismo. Por cierto, que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció corredores sanitarios para el turismo en un mes. Vamos a intentar mejorar incluso en estas semanas todo lo que es los corredores sanitarios con Canarias, para empezar, si es posible, en diciembre. Esta iniciativa trabajará también con otros sectores económicos. Yo los voy a animar además a que sean para también otras cosas imprescindibles para el desarrollo futuro de nuestra tierra, la economía azul, la economía circular. La Reserva de Inversiones en Canarias supone un incentivo fiscal que reduce el impuesto sobre sociedades. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra entre los centros europeos que más investigan sobre el turismo, hasta el punto que ha creado Neuroturismo. Es una ciencia que analiza los gustos y comportamientos de los turistas para ofrecer un mejor producto. Puede que sea el equipo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que más conoce a los turistas. Aplican la neurociencia para entender sus comportamientos. Lo hacen a través de 3 técnicas diferentes. Análisis con realidad virtual y realidad aumentada. Eso es a lo que se encarga Tatiana. Gracias a la tecnología, el turista puede viajar previamente al lugar que ya tenía en mente. Aquí tenemos una vista panorámica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y también podemos ver tanto los recursos naturales como los recursos arquitectónicos. Puede además dar un paseo por la avenida, visitar los establecimientos o saber qué temperatura hace, pero hay más. Análisis de emociones, tanto a través de las expresiones faciales como a través de respuestas fisiográficas y de electroencefalograma. Es decir, cómo responden a situaciones que se pueden dar en un viaje, como la entrada a un hotel o la comida. Nos permite acercarnos a conocer qué es lo que está sintiendo el turista. Y por último, ¿en qué se fijan cuando buscan un destino? En el seguimiento ocular, para saber dónde ponen la atención los turistas. Nos lo enseñan aplicándolo en este mismo informativo. Vemos cómo se presta atención al logo, a los presentadores y en este caso a la reportera. Prestan un gran interés en la mascarilla y también en la comunicación no verbal. Innovación aplicada a la casa del turista. Los investigadores, como siempre, piden más recursos para no solo conquistar la cabeza del visitante, también su corazón. Visita a Canarias de la ministra de Turismo, en la que se ha anunciado que se pedirá la prueba de PCR en origen a los que quieran visitar las islas. El anuncio responde a la petición que ha hecho el sector desde que comenzó la pandemia para garantizar que las islas sean un destino seguro. Aún en plena primera ola de la COVID-19, el 10 de mayo, Canarias ya solicitó la puesta en marcha de un sistema de test en origen. Que trabajemos para recuperar el turismo en los test de origen. Una medida en la que el Gobierno regional ha insistido de manera continuada. El 15 de julio logró incluso un acuerdo en la reunión de las regiones ultraperiféricas para elevar al Consejo Europeo la necesidad de esos controles en todo el continente. Casi 4 meses después han escuchado sus peticiones. España exigirá a los viajeros internacionales de países de riesgo una PCR negativa en las últimas 72 horas. Estas pruebas diagnósticas dan certeza, dan confianza y que van a permitir a los viajeros viajar con más seguridad para que muy pronto podamos recibir a estos turistas que estamos sin duda esperando. Un elemento clave para poder reactivar la economía, especialmente en el archipiélago. Vivimos del turismo. Y que se haga esto a los viajeros, sean o no turistas, da seguridad también. Llevamos pidiendo desde hace tiempo y que es tener seguridad en nuestros puertos y aeropuertos. Vivimos muy lejos, solamente se entra aquí o por puerto o por aeropuerto. Este es un gran paso. Aunque de momento habrá que esperar para recibirles, gran parte de Europa está confinada.
La ministra tuvo la oportunidad de conocer la situación de Maspalomas, el principal motor turístico de Gran Canaria, acompañada del presidente de Canarias, el presidente del Cabildo y la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Conoció de primera mano la baja tasa de ocupación, apenas un 7% en plena temporada alta. Reyes Maroto aseguró que la recuperación turística del archipiélago es una prioridad para el Gobierno de España. Canarias ha recuperado, mientras tanto, el turismo de cruceros. El periplo ha comenzado en la isla de Tenerife. El pasaje de TUI tuvo la oportunidad de desembarcar en Santa Cruz de Tenerife y visitar la isla en grupos burbuja. A las 7 en punto se despide del puerto de Santa Cruz de Tenerife el primer crucero que atraca tras 8 meses de parón forzoso. A bordo viajan 896 personas que este martes han podido salir de excursión por Tenerife. A pesar de no haber podido relacionarse de momento con la población, los pasajeros del Mein Schiff se mostraban contentos. Estamos muy contentos de estar aquí por el buen tiempo y por poder estar de vacaciones. Es fantástico. Las medidas de seguridad sanitarias impiden que los comercios, cafeterías y restaurantes puedan beneficiarse de su visita, pero sí lo hacen los proveedores que nutren al barco de alimentos o combustible, las guaguas turísticas y los guías. Las autoridades locales han agradecido a la compañía el atreverse a reanudar sus cruceros por el archipiélago en plena pandemia. Constatar que estamos preparados para recibir cruceros provenientes de cualquier país y que contamos con las medidas y coordinación necesarias para atenderlos con garantías. Tiene que haber venido mucho más cruceristas, se ha preferido buscar una opción mucho más conservadora para poder garantizar las medidas de seguridad. El Mein Schiff volverá al puerto tinerfeño el próximo martes 17 de noviembre. La previsión de escalas es muy variable porque depende un poco de la situación y por eso es fundamental que estos primeros itinerarios que está haciendo TUI Cruise salga todo bien, con muchísima precaución y muchísimo cuidado de que todas las medidas de seguridad que están protocolarizadas pues se lleven a cabo de forma correcta para que este primer itinerario sea un éxito para todos, para el crucero y para el destino. Las instalaciones de la refinería de Santa Cruz de Tenerife van a ser trasladadas al puerto de Granadilla. La autoridad portuaria ha dado la concesión administrativa que lo hará posible. Petróleos de Canarias dispondrá de un amplio terreno para el almacenamiento y distribución del combustible. Ya ha presentado un proyecto que se pondrá en marcha tan pronto como lo apruebe el Consejo de Administración de la entidad pública. Lo que ha hecho la autoridad portuaria es otorgar una concesión administrativa para la ocupación de una parcela de 120.000 metros cuadrados en Granadilla. Yo creo que justifica en parte la asistencia del puerto porque hará posible en el futuro que parte de lo que es la refinería de Santa Cruz pueda ser trasladada. La costa norte de Fuerteventura ha sufrido varios desastres que han afectado a la fauna marina de la isla. Una gran cantidad de peces fueron encontrados muertos en el Cotillo y otros quedaron atrapados en un enmalle que estuvo a la deriva durante días. Un enorme trasmayo de más de 500 metros de longitud que estuvo a la deriva durante días deja tocada la fauna marina de Fuerteventura. Una nasa perdida en el mar es un cementerio, todo lo que entra queda muerto ahí, entrará otros peces a comérselo y seguirán muriendo. Ahí encontramos varios angelotes, que es una especie protegida, también vimos unas cuantas viejas, un lenguado. A este desastre hay que sumarle la muerte de cientos de peces que aparecieron en la playa del Marrajo en el Cotillo, aunque por ahora no se saben las causas y se investiga el porqué. Ya se han cogido muestras, son muestras que se van a mandar a Las Palmas para que sean analizadas y así nos puedan decir, pues determinar de qué han muerto las alemas, esos peces, ¿no? Algo que también preocupa a los usuarios de algunas playas del norte de la isla es la gran cantidad de algas que a menudo se acumulan en esta zona. Nosotros podemos quitar la ceba en zonas urbanas, en playas urbanas, lo que no podemos romper es el ecosistema y estar cada vez que hay un rebozo sacando las algas de todo el litoral. Una costa norte que se ha visto especialmente afectada estos días. Por este motivo recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana ante cualquier situación que pueda causar un impacto medioambiental.
El estado de la playa de Tasacorte, en La Palma, preocupa. El ayuntamiento reclama la urgente construcción de un espigón para evitar inundaciones cuando haya temporales. La playa del Puerto fue creada en 1998 y desde entonces no ha recibido arena. Estamos hablando de la seguridad de las personas, ¿no? Está claro que el embate de mar del noroeste en esa zona es muy fuerte. Y una de las maneras que se pare, que se contrarreste, es que se haga un dique semisumergido, que lo que hace es que rompe la ola en el exterior y no llega, digamos, que al paseo. Restauración del retablo principal del Real Santuario de las Nieves. Durante meses, 5 expertos han trabajado para renovar el aspecto de esta destacada pieza del patrimonio histórico insular. Erigido a principios del siglo XVIII, su diseño corrió a cargo del artista Bernardo Manuel de Silva. Un siglo después se elevó la base del templo y alteró la integridad de la obra, elaborada en madera de viñátigo. Elementos desencajados, ataque de insectos en zonas puntuales donde la madera se había humedecido o no tenía mucha albura, elementos perdidos también, muchos clavos, muchos elementos metálicos. Sin bajada de la Virgen, este ha sido un acto simbólico en el santuario. En estas circunstancias de COVID que estamos viviendo, el no haber podido celebrar pues la bajada de la Virgen es un poco pues ese guiño que le hacemos también a la patrona de la isla. Ojalá pues se pudiera celebrar, pero sí que nos damos cuenta que las pautas nos van marcando más la situación que estamos viviendo de la pandemia, y ponernos a hablar de eso un poco una temeridad más bien, ¿no? De marcada influencia portuguesa, los trabajos han permitido proteger su policromía y recuperar detalles desgastados por el paso del tiempo. El proyecto de presupuesto autonómico comenzó esta semana su tramitación parlamentaria. El vicepresidente y consejero de Hacienda fue el primero en comparecer para explicar unas cuentas que alcanzan los casi 8.500 millones de euros. Román Rodríguez ha destacado que el proyecto trata de ser un escudo social ante la pandemia. El objetivo es que estén aprobados antes de finalizar el año. Es un presupuesto que se compromete en la protección del sistema de protección social, sanidad, educación y políticas sociales, hasta consolidar 6.356 millones de gasto, el 75% del gasto. Unas cuentas que en lugar de ayudar a crear empleo, a reducir la alta tasa de paro, pues lo que hacen es justamente lo contrario. Los presupuestos no sirven para salir de la crisis económica y social y de empleo que vive Canarias. No están teniendo en cuenta un dato que además dice el informe, y es que hay un montón de gente que ha dejado de trabajar y no se ha incorporado. El anteproyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias va tomando forma. La ayuda espera llegar a más de 40.000 familias vulnerables y a 2.000 menores extutelados. Pretende complementar los ingresos de los más vulnerables y conseguir la inserción social y laboral de este colectivo. El Gobierno de Canarias ha presupuestado en 45 millones de euros anuales esta ayuda para una región en la que el 35% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo que busca es, en un momento de crisis sanitaria mundial que trae ligado consigo una crisis económica, es poder dar certidumbre a la gente en un momento de tantas incertidumbres. Se trata de un complemento tanto económico como en número de beneficiarios del ingreso mínimo vital del Estado, que recordemos es entre 600 y 1.000 euros por familia. Sustituye de esta manera a la prestación canaria de inserción, que seguirá vigente hasta la aprobación final de la ley. Continuará también el ingreso de emergencia, que a diferencia de las anteriores es puntual. Una prestación económica de carácter periódico, concebida, como digo, como un doble derecho, por un lado a la prestación económica y por otro lado, y muy importante, es el derecho a los programas y servicios de inclusión social y laboral. Cubrirá a más de 40.000 personas y entrará en vigor a partir del último cuatrimestre de 2021, después de que este borrador pase todos los trámites parlamentarios necesarios.
La Audiencia de Cuentas ya tiene en sus manos el informe sobre las presuntas irregularidades que cometió el Cabildo de Tenerife en la compraventa de los terrenos de la ciudad deportiva del Tenerife. Mírame Televisión adelantó esta semana detalles de una operación que tuvo lugar en el año 2012 bajo el mandato de Ricardo Melchor. Presuntamente se cometieron delitos de prevaricación, competencia desleal y malversación durante la tramitación de esta operación. La isla, es decir, a la hora de entrar en la gestión de las empresas y de las sociedades del Cabildo de Tenerife, pues encontramos algunas situaciones que nos parecían que eran irregulares. Lo que se ha hecho una serie de auditorías y con toda esa información se ha puesto en manos del órgano fiscalizador, que en este caso es el interventor, que ha emitido su propio informe, y este informe pues ha acabado en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas y en la Audiencia de Cuentas. En Lanzarote, moción de censura en Aría. Coalición Canaria ha roto el pacto que tenía con el Partido Socialista y se ha unido a Plataforma Municipal de Aría para expulsar de la alcaldía al socialista Alfredo Villalba. Hace 2 semanas, Coalición Canaria rompía el pacto de gobierno en el municipio de Aría. Se convocó por parte del PSOE un pleno sin contar con este momento que estamos en pacto con ellos, sin el socio de gobierno que era Coalición, y finalmente decidimos abandonar el grupo gobierno. Desde entonces, la formación nacionalista ha tratado de buscar una mayoría materializando un acuerdo con el grupo Plataforma Municipal de Aría. Se daban las condiciones necesarias para establecer vínculos, porque este vínculo no es puntual ni es el final de nada, sino el principio de muchas cosas. Juntos han presentado una moción de censura que en 10 días hábiles pondrá fin a 1 año y 4 meses de mandato del PSOE. Es una herramienta democrática, se utiliza, a veces gusta, a veces no, y en este caso, pues bueno, los perjudicados hemos sido nosotros y lo único que esperamos es que lo hagan lo mejor posible. Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el de una alcaldía compartida. Pero en un principio lo que hemos dicho que asume, en este caso, la candidata, Chasi, sería la primera mujer en gobernar en Aría, y luego ya pues la PMH tomaría posesión. Estos 2 partidos nacionalistas establecen dejar a un lado las diferencias con pretensiones de mantener estos acuerdos en próximas legislaturas. En Tenerife habrá que esperar por la dimisión de la alcaldesa de San Juan de la Rambla. Fidela Velázquez seguirá al frente del ayuntamiento al menos hasta el próximo pleno municipal. Condenada a 8 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, la alcaldesa va a esperar a la confirmación de su incompatibilidad y a que se designe a un nuevo alcalde. Mientras tanto, ha reiterado las competencias a sus socios de gobierno, con los que hace 1 año y medio firmó el conocido como Pacto de la Concordia. Pues le voy a comentar. Yo no dimito, sino se declara mi incompatibilidad. No tengo ni que hablar. O sea, el Pleno, la secretaria, plantea la cuestión y declara que el cargo de alcaldesa es incompatible en mi persona. Juicio en la Audiencia de Las Palmas por la muerte violenta del joven Enzo de Jesús en 2018. En el banquillo se sienta un cocinero jubilado acusado de asestar varias puñaladas y rematar con una piedra al joven en el sur de Fuerteventura. El fiscal pide 22 años de cárcel por un delito de asesinato, mientras que la defensa alega trastorno mental transitorio y legítima defensa como atenuantes. ¿Usted vio este palo? Sí. Uno de los testigos dice, tiene un cuchillo en la punta. Es el arma con el que Jesús Millán presuntamente acabó con la vida de Enzo de Jesús en 2018, Morrojable, Fuerteventura. Atacó a su víctima, según las acusaciones, en el bar Eliseo, en donde varias personas lo vieron todo. Uno llevaba una botella en la mano, el otro llevaba un palo. Como le decía así, lo vi perfectamente, estaba cerca mía, pero yo no vi cuchillo. El chico joven primero cogió una silla, intentó de pararlo, defenderlo así. ¿La silla cómo la utilizaba? ¿Como un escudo, una especie de escudo? Como un escudo. Según la fiscal, lo apuñaló hasta en 7 ocasiones antes de que Enzo lograra huir del bar. El acusado corrió y lo alcanzó en la calle. El señor le pisó al que estaba tumbado. O que estaba tumbado, sí. Le pisó el brazo con su pierna. Y con el pie derecho en el cuello. ¿Lo vio usted golpear con la piedra en la cabeza? O por lo menos hacer el gesto. Sí, la piedra en ribes de perro, perro, perro.
Quienes lo presenciaron increparon a Jesús Millán por haber acabado con la vida de Enzo de Jesús, a lo que, según otro testigo, respondió: No he hecho nada, yo lo que he hecho ha sido defenderme, eso sí lo escuché. Tras estos testimonios, el juicio ha tenido que ser suspendido. El acusado perdió el conocimiento y ha sido trasladado al Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Finalmente, el procesado fue declarado culpable con atenuante de ofuscación. El juez dará a conocer la sentencia próximamente. Y cambiamos de asunto. 10 años es el plazo que se ha dado al Cabildo de Gran Canaria para ejecutar el nuevo Marco Estratégico de la Igualdad. Este documento servirá de hoja de ruta para instituciones y agentes sociales. Su objetivo es combatir la discriminación en el empleo, apoyar a la mujer rural y mejorar la atención de las víctimas de violencia machista con la implicación de la sociedad gran canaria en su conjunto. Y buenos días. Que va a suponer un antes y un después para la promoción de la igualdad y para la eliminación de toda forma de violencia, desigualdad y discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género en nuestra isla. No solamente damos cumplimiento a un programa de gobierno, sino que además sumamos entre todas las entidades, tanto sociales e instituciones, en conseguir una sociedad, pues una Gran Canaria más justa e igualitaria. Las mujeres, precisamente, protagonizaron un nuevo cómic sobre la conquista de Gran Canaria. El dibujante Juan Carlos Mora ha sido el encargado de ilustrar una colección que aborda de una forma diferente la historia de las islas. Estas ilustraciones contaron la conquista de Tenerife en las 4 ediciones de Historia de los Guanches. Ahora es ella, Andamana, la madre de los guanartemes, quien protagoniza este cómic sobre el inicio de la conquista de Gran Canaria. He cambiado el estilo, la maquetación, he tratado de que se reconozca el estilo como Gran Canaria. La historia de Gran Canaria es la más documentada de todas y se trata de llegar desde lo prehispánico hasta lo posthispánico. Y todo a través de los trazos del dibujante Juan Carlos Mora, uno de los ilustradores de referencia del panorama nacional. Tenemos autores que son de reconocido prestigio a nivel, no solo en Canarias, sino a nivel internacional, y creo que debemos apostar por este tipo de artistas para promocionar este tipo de obras. Unas obras cuyo proceso de creación también se podrá conocer en la muestra que se expone en las casas consistoriales. Parte de los originales, los bocetos, y también algunos pequeños paneles para que la gente pueda hacerse una idea de cómo es el proceso de elaboración. Una saga sobre la historia de los aborígenes de Gran Canaria que abarcará 8 publicaciones. Y aquí conectaríamos el sonido del depredador. Cuando a ti te encargan de hacer una cosa, ¿sabes qué? Canarias superó esta semana los 300 fallecidos por la COVID desde que comenzó la pandemia. En los últimos 15 días se han detectado 54 nuevos brotes, entre ellos uno en esta residencia de Tenerife que ha afectado a 39 personas. La Consejería de Sanidad gestiona en estos momentos el centro que fue puesto en cuarentena la semana pasada. La incidencia por la pandemia remite en todas las islas, salvo en Tenerife. Para intentar contener los contagios en esta isla, se han acordado nuevas restricciones. Junta de Seguridad, en la que han participado el Gobierno, Cabildo y ayuntamientos más afectados. Tenerife registra más de 2.600 casos activos. La mitad están localizados en 2 municipios, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Por incidencia, le siguen 3 municipios del sur de la isla: Arona, Adeje y Granadilla de Abona. En el norte del municipio, La Orotava. Junta de Seguridad para tomar medidas ante la evolución de la pandemia en Tenerife. La incidencia acumulada en la isla dobla la media regional durante las últimas semanas. Un repunte de contagios que amenaza ya al sistema sanitario público. Las unidades de cuidados intensivos están desde el pasado sábado en la isla de Tenerife en rojo, porque supera el 15%. En estos momentos, hoy, es un 18% el porcentaje de camas ocupadas de UCI. A partir de 15, como digo, ya es
ya es rojo. El dato en Canarias es justo a la mitad. Las medidas restringen el aforo a 1/3 en espacios cerrados y al 50% al aire libre. La vigilancia policial va a aumentar. Los centros recreativos y vecinales quedarán cerrados. Se basan en reducir grupos, en reducir aforos, en restringir la movilidad sin impedir la misma y también en una mayor vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En un plazo de 14 días se procederá a evaluar de nuevo la situación de la pandemia en Tenerife. Los alcaldes de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife reiteran que es necesario cumplir con las medidas anti-COVID. El Cabildo, por su parte, seguirá colaborando con los rastreos de los asintomáticos y la realización de cribados. A partir de este fin de semana, en el recinto ferial se va a organizar un dispositivo para hacer cribado, para que se pueda entrar si fuera necesario con vehículos y volver a salir sin bajarse del vehículo, hacer cribado. Ponemos a disposición 100 plazas de rastreadores también en esas instalaciones. En Santa Cruz, desde el día 14 de agosto, se han puesto 1.825 sanciones fundamentadas en la pandemia. La mayor parte de ellas, más del 50%, por personas que no llevaban la mascarilla cuando tenían que llevar la mascarilla. Es una cuestión ahora mismo de todos, de colaboración y sobre todo de intentar aunar esfuerzos para que esto que estamos haciendo hoy, en los próximos 14 días, no se vuelva a suceder. Esa Junta de Seguridad tenía lugar después de la celebración del Consejo de Gobierno. Sobre la mesa el precio de la mascarilla, un producto que se ha convertido en un bien de primera necesidad y que ha supuesto un importante gasto para las familias canarias. Para reducirlo, el Ejecutivo ha anunciado que el IGIC se reduce a 0 para abaratarlas. Esta reducción de precio también se va a producir en la península. Allí las mascarillas están gravadas por el IVA, un impuesto cuyos tipos determina la Unión Europea. El pasado mes de mayo, a instancias de varios países, se emitió un informe que habilitaba su reducción. La medida será aplicada en España a partir de este mes de noviembre, después de superar su tramitación administrativa. Pues el anuncio lo hizo en el Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda. Debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos para el año que viene. El Pleno ha rechazado las 7 enmiendas a la totalidad presentadas con 198 votos a favor, incluido el polémico apoyo de Bildu. Enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021 quedan rechazadas. Los presupuestos pasan su primera prueba en el Congreso y lo hacen con la mano tendida de Ciudadanos. Aquí tienen una mano tendida de Ciudadanos hasta el último momento. Aquí hay una mano moderada en lo económico y firme en la defensa de la igualdad. Ha sido la segunda jornada de debate de las cuentas generales del Estado, rechazadas 7 enmiendas presentadas por diferentes grupos, entre los que se encontraba Coalición Canaria, que considera que este documento condena al archipiélago. Canarias es la comunidad que peor lo está pasando, que peores perspectivas tiene, y estos presupuestos, desde luego, no resuelven. Han dejado absolutamente sin recursos para vivienda. O sea, que Canarias no tiene absolutamente nada que celebrar con estos presupuestos. La única manera es subir los impuestos, pero efectivamente, por mucho que lo suban, con una actividad económica prácticamente parada. Nueva Canarias y PSOE consideran que los presupuestos son necesarios, aunque para las islas hay que corregir algunas partidas a través de enmiendas. Y hay que seguir dialogando con todas las formaciones, porque al final lo que realmente importa es contar con un instrumento necesario, imprescindible para nuestro país, que son unos nuevos presupuestos generales del Estado. Es una irresponsabilidad manifiesta, en nuestra opinión, no permitir que haya una posibilidad de tramitar unos nuevos presupuestos y, por lo tanto, contar con unos nuevos presupuestos para Canarias y para España. La ministra de Hacienda, que defendió las cuentas, dice que estos presupuestos son los necesarios para salir de la crisis. Que estas cuentas públicas sean el revulsivo que este país necesita para salir de la crisis y para recuperarnos lo antes posible. Los presupuestos seguirán su tramitación. Próxima parada, el debate de las enmiendas parciales presentadas por los grupos. Las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley. Madrid también acogió el Consejo de Ministros, en el que se aprobó una serie de cambios legales en el Código de Circulación para reducir la siniestralidad en las carreteras. Así, a partir de ahora, el que sea multado por conducir con móvil perderá 6 puntos en lugar de 3. Además, se reduce la velocidad a 30 km/h en las vías urbanas y
Y atención, se prohíbe la circulación de patinetes por aceras y pasos de peatones. Este tipo de vehículos no podrá superar los 25 kilómetros por hora. Todo apunta a que el abono utilizado por los agricultores es la causa de las plagas de moscas que sufren barrios de Ingenio y Moya, en Gran Canaria. Los vecinos exigen soluciones para unos insectos que complican la actividad cotidiana. De norte a sur de la isla de Gran Canaria el problema se repite. La plaga de moscas es una constante en muchos municipios de la isla. Los vecinos del Burrero en Ingenio han optado por denunciarlo en las redes sociales. 2 tiras y hay moscas para 20 tiras más. Y esto es imposible, no se puede vivir aquí. Hay madres de bebés que para darles de comer pues se las ven y se las desean, puesto que no pueden estar echando flige a todo momento. Municipios como el de Moya llevan también semanas sufriéndolo. Y la verdad que estos últimos días hemos estado barriendo palas llenas de moscas. El origen de estos insectos parece tener un denominador común, el tipo de estiércol con el que se abonan las fincas cercanas a las zonas afectadas. Localizamos exactamente el foco, que es aquí donde estamos, unas tierras donde se han puesto estiércol de gallina y donde hemos visto que salían gran cantidad y aún siguen saliendo. Tenemos cerca de la misma playa, hay varias extensiones de agricultores. Uno de los agricultores había hecho un vertido en su propia finca de estiércol. Los ayuntamientos se esfuerzan en fumigar los focos, pero de momento no han conseguido erradicar las plagas. Aún se investigan las causas de la proliferación de estos insectos. Los agricultores aseguran no haber variado la forma de abonar sus tierras. Esta es la evolución que ha tenido el Zeta, una tormenta tropical que con toda probabilidad dejará vientos fuertes en la zona norte de las islas, sobre todo en las occidentales. Las autoridades han recomendado que se extreme la precaución. La Agencia Estatal de Meteorología no descarta que se active un aviso naranja durante el fin de semana por vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Alerta máxima en La Palma y a partir de la medianoche de este sábado, alerta por vientos en Tenerife. La semana la acabamos como la comenzamos, pendientes de las soluciones que el Gobierno central iba a poner en marcha para atajar la crisis migratoria que sufre el archipiélago. Este viernes la ministra Carolina Darias y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, daban cuenta del plan. Seguridad, vigilancia y cooperación. La ministra de Política Territorial expone el plan interministerial para hacer frente a las políticas migratorias. España refuerza sus planes de acción con Mauritania, Senegal, Marruecos o Níger. Aumentando las capacidades de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por un lado, y por otro lado, con el impulso en estos países de origen y de tránsito de la vía diplomática. El reforzamiento de la política de cooperación para mejorar las condiciones de vida de estas personas en los países de origen. Asegura Darias que los presupuestos del Estado para 2020 prevén un aumento del 19% en materia de cooperación. En cuanto a la capacidad alojativa en Canarias, se empiezan a preparar 4 espacios militares en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria para la acogida temprana de migrantes. Ni las islas Canarias se pueden convertir en una jaula, ni en una cárcel, ni como hoy decían en algún escrito, un gueto. Hay que ser ágil en responder a los derechos de asilo y también al tránsito en las derivaciones regladas. El próximo 20 de noviembre el ministro del Interior se reúne con su homólogo en Marruecos y también está previsto un encuentro de la ministra de Exteriores en Senegal. En el muelle de Arguineguín permanecían hasta el viernes 1.915 migrantes. Un grupo de menores ha sido derivado a un hotel de Puerto Rico, mientras que han continuado las repatriaciones de pequeños grupos a Mauritania. El magistrado Arcadia Díaz Tejera, del Colegio de Abogados y las ONG han denunciado que se vulneran de forma reiterada los derechos de los inmigrantes. El Tribunal Constitucional, sin embargo, estudiará la semana que viene avalar las devoluciones en caliente de los que lleguen al país de forma irregular. El Gobierno descarta derivaciones a la península. Canarias será la primera comunidad española en exigir pruebas PCR a los turistas que nos visiten. Las pruebas se realizarán a partir de este fin de semana, tanto en aeropuertos y puertos como en establecimientos turísticos.
Las viviendas de alquiler vacacional también pedirán un certificado negativo de la COVID. 15 días han tenido los alojamientos turísticos para adaptar sus protocolos de registro a la nueva normativa. Su fin es garantizar la seguridad sanitaria en un sector que lucha por sobrevivir a la crisis. Hemos actualizado nuestros procedimientos de check-in para poder verificar el documento adicional que los clientes deben presentar a su llegada al hotel. El decreto contempla medidas excepcionales para los residentes canarios. Para los no residentes y residentes canarios, pero que hayan estado los últimos 15 días en las islas, pueden firmar también una declaración jurada donde se establezca que durante esos 15 días no han abandonado la isla y, asimismo, que no han tenido síntomas compatibles con la COVID. Como bien se explica en la campaña informativa del Gobierno de Canarias, los test deben haberse realizado 72 horas antes de la entrada al establecimiento. No es obligatorio para los menores de 6 años. En pocos minutos y sin bajarse del vehículo. Cuando yo le indique se baja la mascarilla por debajo de la nariz tapándose la boca, si va a toser, que es en el sentido opuesto. Este laboratorio, situado entre el aeropuerto de Gran Canaria y la capital de la isla, realiza una media de 10 pruebas de diagnóstico cada día. Se prevé que la demanda aumente en las próximas horas, cuando entre en vigor el decreto que las exige para entrar en un alojamiento turístico. Actualmente tenemos el horario de toma de muestras limitado a las mañanas y nos planteamos aumentarlo a toda la tarde. El test de antígenos, el más económico, es fiable en pacientes de riesgo medio-alto. Pacientes que tengan síntomas y pacientes que hayan tenido un contacto estrecho con un caso positivo confirmado. En asintomáticos que solamente quieren hacerse un cribado, la que recomendamos es la PCR. Unos test que a partir del sábado deberá presentar de momento casi cualquier turista europeo. Solo se libran los ciudadanos de los países en amarillo en este mapa: Finlandia, Noruega y algunas zonas de Grecia. Estas pruebas tendrán que ser pagadas por los turistas que elijan las islas para descansar. Así lo confirmó esta semana la consejera del área en el Parlamento canario. La consejera destacó que las islas no esperarán por el resto del Estado para poner en marcha los test. Yaisa Castilla presentó el presupuesto para el año que viene y cuantificó el impacto económico que ha tenido la crisis sanitaria en la economía canaria. Todavía es posible alcanzar o esperamos llegar cerca a los 5 millones de turistas para este año. Ya hemos recibido en torno a casi 4 millones hasta septiembre, lo que implica una caída del 66% respecto al año 2019. Ello supondría una reducción del PIB canario debido al turismo del 23%, nada más y nada menos. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una jornada para concienciar sobre una enfermedad que hace estragos en la salud de los canarios. Entre el 9 y el 15% de la población en las islas lo sufre, una incidencia que es mayor que en el resto del Estado. Cerca de 300.000 personas en Canarias padecen diabetes. La mortalidad es altísima en Canarias. Por cada peninsular que muere por diabetes, mueren 3 canarios. El médico te ve 12 horas en el año, como mucho. Y un enfermero te puede ver el doble, te puede ver 24 horas en el año. El resto del año tiene que ser la persona quien lleva su enfermedad. La genética, pero también los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo son factores de riesgo para padecer la enfermedad. Recurre a la comida industrial, a la comida procesada, con muchísimas calorías, ricas en sal, en grasa, y que al cabo de los años termina en obesidad. Televisión Canaria se vuelca esta semana en concienciar sobre esta enfermedad crónica. Visibilizando y desmitificando todo lo posible acerca de su tratamiento y los posibles factores de riesgo. Ana Trabadelo será la embajadora de esta labor. Día Mundial de la Diabetes. Radio Televisión Canaria. Ponemos el corazón. Y vemos ahora asuntos de interés para la comunidad sorda canaria. Tiempo para nuestra agenda semanal. El proyecto Silent Superhero de la Comisión Juventud Sorda ya está en marcha. El objetivo es reunir a personas con habilidades o talentos diferentes para compartir sus experiencias.
El evento se realizará en Lofoten, Noruega, entre el 22 y el 30 de mayo de 2021. Los participantes de entre 18 y 30 años tendrán que enviar antes del 30 de enero un vídeo de 2 minutos contando quién es y por qué quiere unirse. Si eres seleccionado, el precio es de 200 euros e incluye vuelos, comidas, alojamientos y actividades, entre ellas turísticas. FASICAN, con la financiación de la Fundación Caja Canarias, presenta el proyecto de apoyo educativo al alumnado sordo que ha comenzado este mes de noviembre. Hay 3 perfiles para recibir esta ayuda: niños y niñas de cualquier nivel educativo y asignatura, familias sordas para orientarles en la educación de sus hijos y profesionales como profesorado o logopedas para que ejerzan mejor su labor. El horario es martes y jueves, de 3 de la tarde a 8 de la noche y viernes desde las 2 hasta las 8. FUNCASOR organiza una nueva actividad para los amantes del baile. Se trata de una clase práctica en la que se enseñará a coordinar diferentes movimientos e incluso diferentes ritmos de música mediante la vibración de la misma. La actividad será plenamente accesible, ya que también dispondrán de una intérprete de lengua de signos española. Para participar hay que confirmar asistencia en el correo integraciongc@funcasor.org. El plazo máximo de inscripción es hasta el miércoles 18 de noviembre. Es importante porque las plazas son limitadas a 8 personas. Esta actividad es posible gracias a la financiación de los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo. Fin de semana variable y ventoso. El sábado veremos nubosidad en cantidad variable. Será de tipo medio y alto en las islas orientales y en Gran Canaria. En las islas occidentales veremos intervalos nubosos, más compactos por la tarde, sobre todo en La Palma, cuando no se descartan algunos chubascos por la vertiente oeste y en la cumbre. Las temperaturas subirán, sobre todo las máximas en la provincia oriental. A primera hora de la tarde los valores oscilarán entre los 24 y 30 grados. El viento será destacable, soplará del suroeste con fuerza en las medianías y en las zonas altas de las islas occidentales. En cumbres de La Palma y Tenerife se esperan rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora. El domingo el ambiente será muy similar, nubosidad de tipo medio y alto en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria y en cantidad variable en el resto. En La Palma se esperan chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día. No se descarta que por el oeste y en la cumbre sean moderados o de tipo tormentoso. También se pueden producir, aunque de forma más dispersa, en las cumbres y vertientes sur y oeste de El Hierro, La Gomera y en Tenerife. Viento del suroeste fuerte en medianías y zonas altas durante la madrugada. Irá perdiendo fuerza a lo largo del día. Se complicará el estado del mar. Por las costas abiertas al norte esperamos mar de fondo del noroeste y olas de 3 a 4 metros de altura. Así nos vamos con la campaña que ha puesto en marcha Tour España para promocionar el destino turístico del archipiélago en 5 países europeos. Más información en próximos Telenoticias en redes y en la web de Radio Televisión Canaria. Hasta la semana que viene, sean felices. Las Islas Canarias son el destino de referencia de sol y playa durante la temporada de invierno para los principales mercados emisores europeos. Por este motivo, en Tour España hemos diseñado una campaña de publicidad con el objetivo de recordar a nuestros vecinos del norte que estamos preparados para acogerles de nuevo. La campaña se activará de manera progresiva en función de la evolución de la situación epidemiológica y de las restricciones existentes en cada momento tanto en España como en los mercados emisores. Inicialmente los mercados seleccionados son Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suecia e Irlanda, pero podrán añadirse otros de manera gradual y escalonada.